Vamos a abrir la palabra del Señor. Hoy le dije ni propósito ni proceso era, ¿no? Ni proceso ni propósito, ni P ni P. Ese es el título. Y voy a leer 2 versículos nada más. Génesis 39. Hasta ahora creo que veo que la gracia del Señor que lo alumbró a Ariel para poder leer todo, me está alumbrando también a mí. Dice Génesis 39, 20 y 21. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén a la palabra del Señor. Toma asiento. Vamos a hablar de la vida de José. Siempre hablamos de la vida de José, hablamos de la vida de proceso. Y cuando hablamos de proceso, todos levantan la mano. El que no pasa por proceso, tenemos propósito. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Tenemos que seguir porque tenemos un propósito. Nuestro propósito en Dios es grande. Eso es lo primero que te dicen. Y muchos se preguntan, ¿cuál es mi propósito? O sea, nací para... Algunos dicen, bueno, nací para cantar, nací para adorar a Dios, nací para hacer, no sé, multimedia de la iglesia. Y el que no hace nada es un sin propósito. No sabe para qué, o sea, ¿para qué persevero? ¿Para qué estoy? Y encima me tiene que agarrar el proceso. Lo que todos le tienen miedo, el desierto, no quiero pasar por desierto, no quiero pasar, o sea, cada cosa tiene su importancia. Fíjense que José, dice la palabra, que era más amado que todos los hermanos porque lo tuvo Jacob en la vejez. Y yo creo que más allá de que sí, lo tuvo de grande, ¿por qué es que dice así? Porque los que somos padres, yo creo que todos son iguales. Tienen distintas características, tienen distintas personalidades, pero no es un hijo más que el otro. ¿O me equivoco? ¿Hay alguno que tenga el hijo preferido? Eso lo dicen ¿quiénes? Los hermanos del hijo que parece que es preferido aparentemente, pero que no es preferido. Pasa eso. Qué bendición los que son hijos únicos, no tienen problema. Pelean con fantasma invisible. Pero los demás siempre pelean con algún hermano. El preferido, que por ahí no es tan preferido, es el que necesita en este momento de su vida y de su etapa una atención que los otros no necesitan. Y aparentemente son invisibles porque no necesitan la atención de los padres, pero en realidad todos los hijos son de uno. Pasamos, la mamá pasa el mismo esfuerzo, sea por cesárea, sea por parto normal, sea por horas que está. Todos pasamos por lo mismo, un parto. Todos los tuvimos 9, 8, 7 meses en la panza. Todos tuvimos que ir a controles médicos. O sea, todos pasamos por lo mismo por cualquiera de nuestros hijos. En mi caso, todos son Zoe. Y no es porque me olvido de Antonella. Yo siempre digo Zoe. Porque ¿quién era la que hacía líos en casa? Zoe. No solamente en casa, en la iglesia. Ella entraba y daba vuelta a la silla. Así que imagínense, era el engendro de Chucky más o menos. Hoy la ven distinto. Pero era la primera que había que orar, la primera que había que libertar, la hija de la pastora. Entonces cuando yo digo Zoe, me llama Antonella, ma, me dice la otra. Me llama Antonella. Entonces, ay, sí, tengo el nombre, ma. Entonces después aparece, vos a mí no me querés. Vos querés a la otra porque le compraste coso para las pestañas. ¿Pasa o no pasa? ¿Lo escuchan ustedes? Entonces pasa. Yo no sé si era el hijo preferido, como dicen. Pero así hay que ver algo. En la vejez, lo que tenés es gracia de Dios.
Las cosas que vos adquirís, porque ya no las adquirís por tu fuerza. Porque mientras sos joven vos vas por la vida como rompiendo paredes porque tenés fuerza, porque avanzás. Llega un momento que tus fuerzas se debilitan. Y ya lo que podés hacer es simplemente por gracia de Dios. Otra cosa que representa la vejez, por decir así, es madurez. Fíjense que cuando yo fui joven en algún momento, y he envejecido, fui joven y enseguida, hoy no porque soy pastora, pero si no tuviera Dios creo que sería distinta también, creo. Me agarraba las piñas. Enseguida solucionaba todo a las piñas, a los cascotazos. O sea, no me podía decir algo porque enseguida cazaba algo y te lo revoleaba. Entonces, esa era mi forma y no tenía miedo, No, sí, Dios me cambió. No, por mi gracia tampoco hubiese sido. Porque cuando recién andaba teniendo mis criaturitas con Javi, casi me agarro 2 veces. Y mi esposo, no, Karina, era lo único que se escuchaba. Así que no, es Dios que te cambia. Dios me está haciendo ver que no sos vos, Karinita. O sea, en la vejez uno piensa distinto. Fíjate que si vos escuchás que hay problema o tus hijos se quieren agarrar, no, a ver si pasa algo, te pueden matar, puede haber un accidente. Yo de joven salía a la calle a cualquier horario, no había problema porque no pasaba nada. Hoy yo tengo miedo que mis hijos salgan a la calle y que les pase algo. La vejez es señal de maduración. Y cuando vos sos maduro en Cristo, pensás de otra manera. Así que no sé si José era el hijo privilegiado, el hijo que más amaba, como dice ahí la palabra, pero sí era un hijo que fue engendrado en la vejez. Y por ser engendrado en la vejez o en la madurez, es cuidado. No es lo mismo mi proceso como mamá de Joel que mi proceso como mamá de Zoe y mi proceso como mamá de Antonella. Son 3 etapas totalmente distintas, 3 edades totalmente distintas, 3 economías totalmente distintas. Entonces muchas cosas que hoy Antonella las tiene por pura gracia y misericordia, Joel no las vio. Joel no las vio. Ellos no saben lo que es que te falte un plato de comida, ni Antonella ni Zoe. Joel sí tuvo que comer en casas porque no teníamos para comer. Entonces te sentás y lo que te dan agradeces y te callás la boca. Entonces Joel hasta el día de hoy con 25 años te pregunta, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? ¿Tenés para prestarme? Una vida totalmente distinta a la de Zoe, que es necesito, la palabra clave. Y la otra no necesita, directamente te saca. Ella sabe y agarra y saca. O sea, son 3 etapas totalmente distintas. Y acá vemos la vida de José siendo el mimado del padre, mientras los hermanos apacentaban, mientras los hermanos trabajaban, mientras los hermanos tuvieron que pasar por duras tareas, él con su túnica de colores, revisando qué hacían sus hermanos. O sea, era el espía de papá. Era el buchón de la casa, ese que no quiere nadie porque sale a relucir los trapitos sucios de la familia. Entonces, si vos ves a alguien así, vos decís una persona sin problema, que estaba en un ambiente rico, dueño, que tenía todo, pero le faltaba algo, la parte del proceso. ¿Tenía propósito? Sí, tenía propósito en Cristo. ¿Él lo sabía? No. Pero tenía que pasar por ese bendito proceso que muchas veces no queremos pasar y que desistimos antes de tiempo. Porque cuando empiezan a pasar las luchas, cuando empiezan a pasar las pruebas, muchos empiezan a desistir de lo que Dios tiene para ellos pensando que eso mismo no va a llegar a la vida. ¿Cuántas veces pasamos? Porque pasamos por años de los que tienen problemas económicos. ¿Cuántas veces fueron años que pasaron situaciones económicas? ¿Cuántas veces esos procesos los han sacado del camino? ¿Cuántas veces dijeron no quiero seguir adelante? Y acá vemos algo clave. José dice que fue a la cárcel. Y fue a la cárcel injustamente. Fue a la cárcel por una mentira. Fue vendido por sus hermanos por envidia, por celos. O sea, ¿era alguien que se merecía todo eso? No.
como muchas veces nosotros no merecemos lo que estamos viviendo, pero es necesario para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. El padre tenía un hijo, Potifar tenía alguien que gobernaba, y si era por Potifar, nunca lo iba a sacar de su casa, porque era alguien que gobernaba y gobernaba bien. Dice que aún en la cárcel, el jefe de la cárcel no tenía necesidad de hacer nada, porque José hacía todo y prosperaba. Entonces, ¿quién va a querer soltar a una persona que te hace prosperar? ¿Quién va a querer soltar? Vos siendo jefe, ¿cómo vas a querer soltar a alguien que te trabaja bien, que está bien, que no te roba, que te bendice, que lo que hace son genialidades que por ahí ni a vos se te ocurre y te dice, che, podemos hacer esto? O no, mirá, podemos decorar de esta manera. Vos decís, ay, mirá, no se me ocurrió. ¿Quién lo va a querer largar? Nadie. Nadie va a querer dejar a una persona que te hace bien. Pero era necesario que pase por esa cárcel, porque fíjate algo importante. Dice la palabra: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. José no sabía cuál era su propósito. Ni siquiera sabía por qué estaba siendo procesado. Pero Dios sí sabía. Y Dios sabía que necesitaba alguien que gobierne para preservar una nación. Porque en el tiempo de sequía, en el tiempo donde estaban las vacas flacas, necesitaba un gobernador que pueda gobernar para preservar a la nación de Israel. Y ese fue el mismo José. Y él estaba en el medio de la cárcel, pero estaba con los presos del rey. Él tenía que llegar a un reinado y no iba a llegar por mano de Potifar. Por eso muchas veces las personas que tenemos alrededor parecen que aparentemente nos traicionan, parece que aparentemente no nos quieren, parece que aparentemente nos sueltan la mano, nos dejan en banda. Pero es necesario que nosotros nos suelten para que estemos en el lugar correcto donde tenemos que estar, para que aprendamos que Dios nos quiere como gente de gobierno, no solamente para que estemos en un lugar apacentando, sino que estemos gobernando lo que Dios quiere que gobernemos. Somos gente de gobierno. Los hijos de Dios nacimos para gobernar. Nacimos por un propósito importante, y es que almas sean preservadas a través de nuestra vida. Por eso es que no te tenés que centrar ni en tu proceso ni en tu propósito. Porque cuando te centras en el propósito o tu promesa, ¿cuántos tienen promesa acá? A ver, levanten la mano. Hay algunos sin promesa, le enganchamos alguna de la Biblia. Total, todas son para ustedes. Todos tenemos una promesa. Ya la primera, que Dios está con vos. Que donde vos vayas, Dios va con vos. Que parece muchas veces algo tan repetitivo, pero ¿te pusiste a pensar que muchas veces nosotros nos metemos en lugares donde Dios no nos quiere? Que muchas veces hacemos negocios que Dios no nos quería ahí. Que muchas veces hacemos cosas que Dios no nos quiere. Y que aún así Dios sigue estando con vos. Que muchas veces por ahí no es para prosperarte, pero es para guardarte. Yo me acuerdo cuando me quise meter en la feria. Hice todo para el primer día y se trabó la tarjeta y no podía sacar la plata. Yo estaba desesperada porque al otro día lo tenía que llevar. Y Javi dándome una palabra hermosa de aliento en el momento que no tiene que dar palabra de aliento, porque estaba re enfurecida. Si Dios te quiere ahí, te va a llevar, porque habla muy parecido a Antonella cuando está. Y yo queriendo sacar la plata y decía cuenta incorrecta, y yo así agarrada del cajero. Ya lo había orado, ya había hecho todo lo que tenía que hacer, ya saqué la tarjeta, puse otro límite. Tranquila, Dios está al control. Y yo no quería que me quiera tranquilizar porque estaba muy nerviosa. Entonces le dije, ya sé que si Dios me quiere ahí voy a estar, pero yo quiero estar ahí, le dije. Y después dije, bueno, está bien, que se haga la voluntad de Dios, vamos. El otro día pude destrabar todo. Pero hasta que no reconociera que lo que él me decía era cierto
Y me lo decía tan tranquilo que me daba bronca, porque yo no estaba tranquila. No lo iba a poder ver. Y si entonces a la noche oré, ese día le dije, bueno, Señor, la verdad no sé si me querés ahí. Hiciste todo muy rápido, bárbaro, pero también el enemigo te apoya rápido. Así que si es tu voluntad, mañana acomoda todo. Y donde yo vea que se trabe algo, voy a entender que no tengo que estar ahí. Llamo y digo no. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, a donde vamos, va con nosotros. Siempre. Y que tu promesa la vas a alcanzar y que no depende de vos. Las promesas que Dios te da no dependen de vos, no depende de tu gracia, no depende de tu dedicación, porque vos cuando Dios te da una promesa estás súper dedicada, pero que cuando te agarró un tiempo de dolor, de angustia, de sequía, de persecución, de muerte, no estás dedicado. Venís porque llegaste. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia como, acá estoy, bendecido en victoria, pero parece que te agarró la última de Rambo? Vení. Vos te ves en victoria, pero venís arrastrando la pierna así. Llegué. Algo así. Ni los quiero mirar, pero mírense cuando llegan. Un día, ¿saben qué? Habría que filmarlo para que vean cómo entran. Para que vean cómo entran ustedes. Entonces hay veces que llegamos y hay veces que no llegamos. ¿Cuántas veces te quedaste porque no tenías ganas? Porque era una lucha muy intensiva, porque pensabas que ya no había promesa o no había propósito, que las cosas no se van a dar. Y las cosas no se dan por lo que vos haces. Porque yo te puedo asegurar que conozco gente con promesas y con... Sí, hay una realidad, nosotros tenemos que entregarnos a Dios. Pero hay cosas que las cumple Dios. Hay promesas que tienen una condición, pero hay otras que son de Dios. Si Dios te dice, te voy a dar una casa, por más que vos salgas a arrebatar todas las casas que vos quieras, hasta que no llegue la indicada, y no vas a estar. Más de agarrar y empezar a trabajar, no vas a poder hacer por esa casa. Entonces hay cosas que las hace Dios y es solamente Él y es su gracia y es su misericordia. Yo conté, no me acuerdo en qué reunión, la restitución de Dios. Eso no depende de mí, eso depende de Dios. Algo que yo perdí, que para mí estaba perdido, Dios me lo devolvió y mucho mejor de lo que yo lo había dejado. Entonces hay cosas que dependen de Dios, no depende de lo que vos haces. Y ese es el propósito, la promesa, Dios lo va a cumplir igual. En el propósito tampoco depende de vos, porque hay muchas veces que en el proceso, hay muchas veces que en el proceso dejamos de asistir. Hay muchas veces que en el proceso dejamos las cosas que estábamos haciendo. Por dolor, por aflicción, porque pensábamos que no estábamos preparados, porque la carga era mucha, porque fallamos. ¿Cuántas veces fallamos? Día tras día nosotros somos personas faltantes delante de Dios. Entonces tu proceso, por más que vos estés o no estés, también es algo que Dios lo necesita, pero para sacar de tu corazón lo que no sirve. Porque vos no vas a saber que vas a fallar en un proceso hasta que no falles. Vos no vas a saber que hay algo oculto en tu corazón hasta que no salga luz. Vos no vas a saber, es como los que dicen, mis hijos no dicen malas palabras. Y los demás saben que los hijos andan como letrina por todos lados, pero en la casa se comportan. Nosotros vemos lo que ven nuestros ojos. Entonces hasta que no lo escuchas, sí. Y ahí te empieza a caer la ficha de todas las cosas que te dijeron otros, pero que en su momento no lo creías. Porque ante tus ojos eso era imposible. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios empieza a sacar a luz, ¿dónde lo saca? En los procesos. Porque en los procesos se ve realmente cuál es tu material. En los procesos se ve realmente lo que vos sos y a dónde Dios te quiere apuntar. Porque yo no sé cómo me ven ustedes, pero si yo les digo que hace 20 años atrás, 18, 19 años, mi única meta era como matarme, nadie lo creería. Serían contados los que creen que yo pasaba por depresión, que quedaba días tirada en la cama, que no me ocupaba de Joel, que lo llevaba de mi mamá y le decía que tenía que trabajar o cosas así, para que el nene no me viera así. Pero yo vivía acostada en una cama, todo cerrado,
que no quería que nadie me viera, que no salía a la puerta y que no podía mirar más allá de lo que yo pasaba. No sé si fue hoy o ayer que estábamos hablando, hoy fue, con Vane y con Pola, que antes, hoy en mi casa hay un paredón y están las vías ahí que tiene como un enrejado. Pero antes todo eso era libre, o sea, yo de la misma ventanita podía ver todo. Y yo me paraba del lado de adentro, la gente llamaba y yo no abría. No abría porque no quería ver a nadie, porque no quería salir, porque no quería que me lleven, no sé, a distraerme, no me quería distraer. Yo quería saber cómo poder matarme. Y como el enemigo te toma la cabeza de tal manera, entonces mi proyecto era matarme sin dejar a Joel, porque no lo quería dejar y que después diga, mi mamá no supo pelearla, entonces yo me voy a matar con él. Ese era mi propósito. Entonces pensaba a qué hora pasaba el tren, cómo pasar, porque tenía miedo de quedar viva. Ese era mi único miedo, quedar viva. Entonces, por ese miedo y yendo a la iglesia, no lo pasé fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. La iglesia me pesaba. La iglesia me pesaba porque no podía cambiar. Y era tanto la exigencia que tenía que yo sentía que llevaba una montaña arriba mío y decía, si me mato no hay problema, porque mis viejos me critican, en la iglesia me critican, aquel me saca el cuero. Entonces no sabía que tenía un propósito tampoco, porque para mí era la sin propósito. No hacía nada bien. Fumaba mientras cantaba dentro de la iglesia. Como líder, obviamente era un desastre, porque ¿qué podés liderar? Le exigís al otro lo que vos no vivís. De noche yo quería salir y quería bailar, porque quería ser una chica normal del montón. 17 años tenía cuando me empecé a querer matar. Y terminé, eran 23 y seguía con lo mismo, 31 y seguía con lo mismo. Porque cuando me separé dije, listo, esta ya es el último fracaso que puedo tener. ¿Quién me va a querer después de esto? Así que lo único que pensaba era cómo matarme. Y se mató a alguien y no lo vi. No lo vi. Después me enteré que ese joven estuvo todo el día ahí, sentado en las vías, que fue un pastor, le habló, pero no lo sacó. Y yo ahí dije, ¿cómo perdí el tiempo? O sea, la que se quería matar estaba mirando cómo no se dio cuenta que otro se mató. Lo bueno de Dios es que siempre te vuelve a dar una nueva oportunidad. Y si bien Él me cambió, me transformó, porque hoy ni loca me pienso matar. Puedo tener un montón de pruebas, un montón de luchas, te puede transpirar. Y yo digo, cuando empiezo a llorar en su presencia, muchas veces estuve tan presionada que sentía en la cabeza el enemigo te volvía a decir lo de antes, matate, matate. Y yo ni loca, Satanás inmundo. Tenía ganas de gritar, ganas de llorar, que son cosas que nos pasan y son normales. Pero me arrodillaba en su presencia, lloraba, me levantaba y seguía. Porque sé que hay algo más importante que la voz del enemigo de 5 o 10 minutos queriéndote atormentar. Lo que viene por delante siempre es mayor al tiempo de prueba que estamos viviendo. Eso te lo tenés que aprender y grabar en la cabeza. Lo que Dios tiene es mayor y el gobierno de Dios siempre es más prolongado que el gobierno del proceso que estás pasando. Dios tuvo que transformarme y me transformó a través del servicio, iglesia. No me transformó en una silla, me transformó a través del servicio. Me transformó a través de que nació Zoe y que decían que no iba a caminar. Que Zoe nació sentada. Nunca se dio vuelta. Yo no sé si le pesaba la cabeza o qué, pero nunca se dio vuelta. Y nació sentada. Entonces iba a tener un problema de cadera y vos la medías y tenía una cadera más alta que la otra. Entonces no solamente que no iba a poder caminar bien, no iba a poder correr, no iba a poder danzar, no iba a poder hacer nada. Iba a estar operada con férula y a través de ese proceso yo empecé a perseverar y a enseñar.
a través de ese proceso empecé a enseñar música. La iglesia donde estaba no me la hizo fácil, pero yo lo seguía haciendo y no era ni por Zoe, lo era por amor propio, porque me molestaba ver la iglesia sin alabanza. O sea, era por amor propio, pero como soy inquieta para Dios, cuando empecé a enseñar y no tenía instrumentos, me molestó. Porque ¿qué le iba a decir? A ver, tocá, ¿qué? Entonces compré los instrumentos para la iglesia. Y empecé a trabajar vendiendo bolitas para pagar los instrumentos de la iglesia. No eran míos, no era propia, no era mi iglesia, no era mi ministerio. Ni siquiera cantaba. Estaba ahí Lili y Lucy de testigo. No cantaba porque estaba juntada. Y por más que a mí me dejaban servir así, yo le dije que no. No iba a servir así. Cuando me ordene, iba a servir. Y cuando me ordené, no me dejaron servir. Pero toda esa preparación fue un año antes del pastorado. Entonces y Dios me sacó totalmente de la depresión, porque cuando estaba me decía, bueno, es mi amor, mi cielo, como me dijo ayer, le digo, ¿estás bien? Me dijo, ¿a qué todos los días a la iglesia, hermana? Me dijo, todos los días a la iglesia, ¿no hay un día que te puedas quedar en tu casa perdónenme, la típica de los hombres que quieren la mujer? No, tengo cosas que hacer en Dios, le decía yo. Llévame a la iglesia. Y me llevaba don alcohólico a la iglesia y me traía. Llegó la félula que había que ponerle a Zoe, porque la tenía que la obra social aprobar. Y tuvimos la capital, entonces yo lo único que le dije, mira, una sola cosa te voy a decir y escúchame bien. Porque encima hoy se le puede decir 1, 2 y 3, pero antes no. No vamos a decir que tenemos la félula esta. Te callás la boca, la dejás guardada en la mochila. Yo voy a pedir que le hagan de vuelta una placa y si está torcida que se la pongan, si tiene la cadera derecha la dejamos. Porque a todo esto yo la oraba todos los días. En el nombre de Jesús te enderezás. Y medía las piernas, una pierna más larga. Y después, en el nombre de Jesús, y después, uy, ahora tiene la otra más larga. ¿Pasaba eso o no? Dejá esas patas quietas que se las vas a dejar de 2 metros, me decía. Por lo menos creía que Dios podía hacer. Entonces volvía, en el nombre de Jesús, bla, y una más larga. En el nombre de Jesús, o sea, no era este hombre dirroco, pero yo ya andaba estirando piernas, sin que nadie sepa. Entonces, en el nombre de Jesús, llegamos y ni siquiera lo dejé decir buena. Hacele otra placa, doctor, por favor, porque la nena está bien, porque en estos días... Me dice, no señora, no le vamos a hacer otra placa porque la estamos exponiendo a rayo. Vamos a medirla las piernas. Yo dije, Dios, por favor, vamos a hacer una medición. Bueno, midieron las piernas exactamente iguales. Y normales, no tenían 2 metros. Eran iguales. No terminamos de salir de ahí, que yo ya lo miré y me dice, ya sé. Porque digo, para esto voy todos los días a la iglesia. Él llevaba la nena, yo la mochila nada más. Para esto voy todos los días a la iglesia. Para esto enseño. ¿Ves? ¿Ves cómo Dios es real? Y ahora vos tenés que cambiar. Y ahí ya empecé. Ya sé, ya sé. Todo ese proceso me llevó Dios a sacarme de la depresión, de la angustia, del desierto y a convertirme en el ADN que Dios tenía para mí, una guerrera. Esta era mi casa. Él se iba a trabajar 6:30. 7 menos 10 yo ya empezaba a orar toda la casa. Ponía alabanza y empezaba a orar todo. Ungir la ropa. Ungía la ropa, ungía cada pieza, ungía a él cuando dormía. Un poco más le oraba hasta los calzoncillos, por la duda que se mande alguna que quede ahí medio lisiado en el momento. Hasta eso. Lo que es mío y no lo comparto. Es verdad, oraba así. ¿Qué les voy a mentir? Oraba así.
Así que si, hermano, si usted anda medio torcido y su esposa empieza a orar como yo, cuídese. Empieza a enderezarse. O sea, todos los procesos que pasamos te llevan a algo. Pero hay algo que el enemigo sí puede hacer con tu vida. Y donde vos te olvidás, perdés. Y te voy a mostrar qué es lo que viene a matar el enemigo. Tengo los anteojos todos nublados, pero no importa, veo igual. Génesis 37, versículo 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. ¿Qué es lo que viene a robar el enemigo? Ni el propósito, ni tu proceso. No te viene a detener. Muchas veces pensamos que el proceso te detiene porque dejaste de venir. Pero si Dios te quiere acá, te va a volver a traer. Así que eso es simple y sencillo. Tu propósito está a salvo porque tu propósito no es tuyo, es de Dios. Porque Él te llamó para hacer cosas grandes con tu vida y las cosas se van a cumplir, te guste o no te guste. Llega un momento que no te queda otra que rendirte ante Dios. Pero lo que el enemigo viene a matar son tus sueños. Tus sueños. Vamos a echarlo en el pozo. Vamos a tirarlo en la cisterna y veremos qué va a ser de tus sueños. ¿Con cuántos sueños y con cuántos anhelos muchas veces nosotros llegamos a la casa de Dios? Para que Dios cumpla determinadas cosas y en el correr del tiempo, cuando no lo vemos, nos olvidamos. Decimos: ya fue, ya pasó el tiempo. Esto entonces no era para mi vida. Esto que me profetizaron quizás no era. Entonces seguimos asistiendo, pero con los sueños muertos. Seguimos asistiendo, pero sin sueños. Y eso es lo principal que vos tenés que preservar. Tus sueños, tus anhelos. No importa si hoy no se dan. No importa si hoy no tenés. No importa si hoy no tenés la casa que anhelás. No tenés la casa que decías. Va a llegar el momento que lo vas a tener. No importa si hoy no tenés la economía como vos querés. ¿Vos sabías que yo diezmo por lo que quiero, no por lo que tengo? Porque si es por lo que tengo, vamos muertos. Hoy tengo más deuda que sueldo. Pero no me importa, porque sé que es un proceso que voy a salir y voy a tener lo que yo anhelo tener en mi vida, porque no lo quiero para mí, quiero ese bienestar para mi familia y para poder predicar tranquila, para poder ir tranquila sin necesidad de tener que andar pidiendo a nadie, porque Dios tiene que ser mi proveedor. O sea, lo que yo quiero no lo quiero para mis deleites, lo quiero para su reino. Entonces, ¿cómo Dios no te va a complacer? ¿Cómo Dios no te va a dar si es el Dios que te creó, el Dios que te formó, el Dios que quiere que llegues a alcanzar esos anhelos y tus sueños? Dice la palabra del Señor que si nosotros perseveramos, que Él nos concedería las peticiones de nuestro corazón. O sea, hay peticiones que Dios te las quiere dar. ¿Por qué estás con los sueños muertos cuando Dios te quiere con sueños vivos, reales, creyendo que lo vas a alcanzar? Y si me rindo, ¿cuántas veces escuchamos: no quiero saber más nada, no quiero seguir, porque las pruebas son duras? Ahora yo te pregunto, si hoy te rendís, hoy decís: no voy más, ya me cansé, pelea vos, que te acomode Dios. Los que pelean por los maridos, que te acomode Dios. Que pelean por la mujer, que Dios la convierta cuando quiera, ¿qué me importa? Yo me voy. ¿Qué ganás? Quiero que me digas, ¿qué ganás alejándote? ¿Tenés más paz? ¿Se va a convertir más fácil? ¿Va a dejar de tomar más fácil porque vos dejes la iglesia? ¿Que lo vas a poder acompañar con un tinto? Eso.
O sea, un deleite de un minuto. Que te vayas, ay, no aguanto más esta vida en la iglesia, me voy a bailar. Y después del baile, ¿qué haces? ¿No te espera el problema igual? Después del cigarro, ¿no te espera el problema igual? Te espera siempre igual. O sea, con rendirte, que es lo que te quiere llevar el enemigo, no ganás nada. Estoy más libre, ahora puedo hacer lo que quiero. Te agarrás 3 veces a piña, una con los cuchillazos y después venís todo roto. Perdés. Perdés lo que ganaste, perdés lo que obtuviste. No perdés tu formación, porque la formación no se pierde, porque cuando venís es como que dejaste tu vida en pausa. Pero sí hay cosas que adquiriste que se pierden en el camino. Y Dios no es un Dios de pérdida. El enemigo viene a robar. El enemigo viene a matar. El enemigo viene a destruirte. Por eso Dios nunca te va a querer afuera. Dios nunca te va a querer afuera. Y por más que vos me digas, ay, pero yo afuera soy de próspero. Ay, afuera no sabes cómo prosperé, pero tu alma está seca. Está seca. Y no entendemos que el propósito principal es ser salvos. Y que nuestra familia tenga esa salvación. Y nosotros afuera no podemos tener eso que Dios nos quiere dar. Por eso es importante que aprendas que tu propósito está en las manos de Dios asegurado, que tu proceso es lo que te está llevando hacia tu propósito, que por eso ninguna de las dos cosas son cosas para agarrarte, porque del desierto nadie quiere agarrarse, porque no tenés de dónde agarrarse. Yo veo los desiertos y veo pura arena. Imagínate comer arena, vivir arena. A veces estás en la playa y no es con el sol de la playa. Y después no te podés sacar la arena por cuánto tiempo, que estás así, ahí, sacudiendo la malla. Imagínate en un desierto lloviendo todo el tiempo, comiendo arena, viviendo arena. O sea, nadie quiere estar ahí. Pero ahí lo único que tenés es Dios. Lo único que tenés es Dios. Eso es lo que tenés. Y tu propósito te va a llevar el día de mañana a que gobiernes. No es necesario tener que ser pastor para gobernar. Porque por ahí no, Dios no te llamó a un pastorado, pero sí te llamó a algo donde haya otra gente. Y si vos me decís, no hay gente para mí, ¿y tu familia? ¿De quién te pensás que depende? Ay, no, que dependa de la pastora, que se arregle ella. Pido oración por mi familia. Sí, no tengo problema, voy a orar. Pero el encargado de transformar a la familia, si bien es Dios, tienen que seguir a alguien. Y el ejemplo de tu familia sos vos, que estás perseverando. Tarde o temprano los frutos se ven. Tarde o temprano los frutos se ven, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos perseverando y que nadie nos ven, que solamente nos ven los errores, que nos ven la falta, que nos ven cuando gritamos el día que no teníamos que gritar, pero los frutos también se hacen manifiesto. Los frutos se hacen manifiesto y esos frutos sirven para que tu familia coma, porque muchas veces las bendiciones que ellos tienen es a causa de tus rodillas, a causa de tu oración, a causa de tu perseverancia. Por eso es importante que tú sigas en el proceso, que sigas perseverando, porque ellos dependen de Dios, pero a través tuyo. Dios necesita que hoy resucites tus sueños. Porque hay cosas que nosotros dejamos de soñar porque son imposibles. Son imposibles. Es imposible que mi marido llegue por su condición. Es imposible comer en una mesa tranquilos. Siempre hay alguna discusión. Es imposible encontrar la sanidad. Dios es el que tiene todas las respuestas, iglesia. Por eso el enemigo te mata los sueños. Por eso es que en un momento, porque vos no te soltás del propósito. Cuando te soltás, no te soltás de tu propósito. Te soltás de tu sueño. Te soltás de tu promesa. Y que por más que Dios no te haya dicho, yo nunca tuve una palabra profética con respecto a Javier. Nunca Dios me dijo, ese varón es para vos. Al contrario, me dijo, no busques afuera lo que tenés adentro. Pero lo de adentro no me gustaba.
nunca tuve una palabra profética, pero lloré 4 años. 4 años por una persona que no me daba ni señales de vida, me odiaba. Si era la última persona que él podía hablar con su mamá a través mío, prefería estar mudo. O sea, esa era mi esperanza para conquistar. Encima, fíjense, me dio el lujo de que conquiste. No tenía palabra. Lo único que sabía que él algún día iba a ser pastor. Eso sí lo tenía clarito porque se lo había profetizado el hermano y yo dije, listo, este es para mí. Llegó la bendición de Jehová. Pero si Dios me decía, cortá la Karina, yo estaba dispuesta a cortarlo. La oración, porque él nunca en esos 4 años se enteró, o yo le dije, ¿qué posibilidades hay, muchachos, que nos encontremos? ¿Qué te parece si vos y yo que estamos solteros? Nada. Nos cargaban, ay, 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 y yo siempre firme. Después, bueno, ya está. Una vez que conquisté, acá estamos. Pero esperé en Dios. Esperé en Dios, no tuve palabra. Y con esto no te digo, ay, vamos a agarrar al primer borracho de afuera para tratar de convertirlo. No. Porque si no tiene, porque sí pasé propósito y el propósito fue re doloroso. O sea, si querés pasar 6 años con alguien alcohólico que te engañe, que te maltrate verbalmente, nunca física porque no le di ni lugar, pero sí verbalmente, y después lo conviertas, diga, gloria a Dios, tengo un pastor, anda, búscalo afuera. Si no, espera lo que Dios tiene. Pero sí te quiero mostrar algo, que si yo sin promesa Dios me lo dio, ¿cuánto más te va a dar Dios a vos lo que ya te prometió? ¿Cuánto te va a dar lo que ya dijo que iba a hacer con tu vida, lo que dijo que iba a hacer con tu familia, lo que te prometió que iba a hacer? Si Dios no es un Dios que miente, no es un Dios que se arrepiente, nosotros nos podemos arrepentir. Yo muchas veces doy cosas y después digo, ay, ¿para qué le di? Al final terminó para peor. Me están sacando el cuero y yo le di algo, no, devolvémelo, no. El que se regala no se pide, Dios ni siquiera hace eso. Dios te da y te da para siempre. Por eso es importante que aprendas que hoy lo que tenés que preservar es tu sueño. Lo que tenés que preservar en este día no es el propósito. Porque muchas veces te agarrás al propósito, ay, mi promesa, mi promesa, mi promesa, mi promesa. Y cuando la promesa no llega y está más lejos, está en Alaska la promesa. Te querés matar, estás re desilusionado, Dios no me cumple, Dios, ¿por qué me fallaste? Y empezamos a querer meter la promesa por todas las cosas. Pero si yo hice esto, pero si yo estaba bien. Y nos empezamos a analizar a ver en qué fallamos. Y no entendemos que Dios nos trae las cosas cuando estamos preparados para recibirlas. ¿De qué me sirve un auto si no sé manejar, suponete? ¿O de qué me sirve un auto si soy súper nerviosa? Un día le dije a Javier, quiero pelear con todo el mundo. Tocaba bocina hasta por él. Por eso Dios no me bendice a mí. Porque si voy a andar re loca manejando por la vida, cuando me calmo un poco, por ahí me da un auto. Entonces, hay cosas que no las recibimos porque no estamos preparados, pero no porque no sea. O sea, a su tiempo Dios te va a dar todo, va a alargar todo lo que vos necesites. O por ahí la persona, Dios está preparando una persona para que esté con vos y para que haga las cosas bien. Y vos la traes antes de tiempo arrastrado ahí, medio drogado, quédate acá, que acá te van a bendecir. El tipo no entiende nada y después se te manda a mudar. No, yo no quiero saber nada, mirá, esos locos hablaban en lengua, yo que sé qué estaban diciendo. Entonces, esperá los tiempos de Dios. Esperá para que Dios haga las cosas como Él quiere. Porque el que está al control de tu vida es Dios. Es Dios. No salgas como Abraham apurado. Dios le dio la promesa y ¿qué hizo el vivo? Vamos a agarrar a esta, porque ya se hizo toda la conjetura. Soy viejo, entonces agarró a la sierva y ahí tienen un pueblo enemigo por el resto de su vida. Entonces, cuando Dios te promete algo, no agarrés. Lo primero, vamos a ayudarlo a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Dios necesita tu obediencia. ¿Y qué es lo que tenés que obedecer? Esperar, caminar y perseverar en Él. En Él. Ni en mí, ni en tu líder. En Dios. En Dios. José
Tenía 17 años, pasó preso, 2 años en la cárcel. Después, pero gobernó, si no me equivoco y no leí mal, y los cálculos no me fallan, 80 años. Si los cálculos no me fallan. Si el tiempo de gobierno, y si lo llevamos a David, ya se los comenté, pasó lo mismo. Entonces los tiempos que Dios tiene para tu vida de gobierno, ¿y por qué te lo lleva a gobierno? Porque es un tiempo de disfrute. El disfrutar en Dios, el disfrutar de su bendición, el disfrutar de lo que Dios tiene, el disfrutar de ver las promesas cumplidas. Yo hoy no solamente disfruto, sino que descanso en Dios y en Javi. Porque yo sé que si hoy yo no quiero venir a la iglesia a orar a la mañana, a la madrugada, por decir así, hay alguien que puede orar y que ora por mí. Antes yo tenía que llamar y pedir oración. Hoy yo tengo al orador en mi casa, al intercesor en mi casa. Hoy ya somos 2 guerreando, 2 batallando, 2 intercediendo. Y la palabra dice que si 2 se pusieren de acuerdo. Entonces vos fíjate que la oración de hoy como iglesia es más potente de las de hace unos años atrás. Entonces todo nos ayuda para bien, iglesia. Pero es importante que vos aprendas a resucitar los sueños. A que no creas que lo que una vez soñaste ya está terminado. Que lo que una vez quisiste no se va a dar. Hay muchas cosas que yo es como que deseché en el camino. Deseché porque dije, bueno, esto ya está, esto ya está, esto ya está. Después me hice la idea que Dios me daba cosas para repartirlos. Como por ejemplo la escuela de música. Yo no la llevé adelante, no, ya está, ya fue. Pero cuando vino este hombre Marcio dijo, yo soy la respuesta de tu oración. O sea, no era la oración de Mili, no era la oración de Ariel, de tu oración. Porque el Señor te mandó a vos a hacer y me mostró todo mi plano, que no lo sabía. Que no era solamente una escuela de música, era una escuela de formación ministerial, un instituto bíblico, un lugar como yo quiero para el día de mañana tener gente de la calle. O sea, me mostró todo mi panorama completo que yo ya lo enterré y lo deseché. Y lo dejé ahí porque dije, bueno, la escuela que la hacían los chicos, yo ya estoy grande para enseñar. Pero si yo no me meto en lo que me tengo que meter, no se va a llegar a cumplir la otra parte del plan, porque la escuela puede estar hecha, pero todo lo demás no. Entonces hay cosas que nosotros enterramos porque pensamos que ya pasó el tiempo, por lo menos en mi caso. O no tengo ganas de andar haciendo esto porque ya estoy grande. Abraham tenía 90 años. Entonces, ¿qué sabes cuándo sos grande de verdad? Cuando ya llegó la hora de que te sientes y descanses. Por eso vamos a ponernos de pie. Fíjate que en todos los lugares donde estuvo José, el Señor estaba con él. Y en ningún lado de la Biblia yo veo un José con reproche. Fíjate que Job pasó por procesos tremendos y la palabra dice que él era perfecto. Pero al final de cuentas, él le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, hacía la perfección las cosas, hacía sacrificio por su familia, pero no conocía a Dios realmente en profundidad. Y ese proceso, por más doloroso que fue, lo llevó a que vea y conozca en profundidad a Dios. Entonces tenemos que entender que lo que nosotros pasamos y lo que nosotros vivimos es para poder conocer en profundidad a Dios. Porque cuando vos empezás a conocer en profundidad a Dios, no te salís así nomás del camino. No te saca el enemigo con un susurro en la cabeza, como el de matate. Te puede mostrar todo lo que te muestre, pero lo que Él tiene es mucho mayor y más grande. Y hay algo que tenés súper claro, que Él está al control de tu vida. Y que si está al control de tu vida, Él no te va a fallar. Eso es lo más importante que nunca vemos. Porque en los momentos de desesperación nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros.
En los momentos de dolor o de angustia pensamos que estamos solos y que no hay nadie alrededor. Te pueden estar preguntando cómo estás, te pueden estar yendo a visitar, pero vos no ves nada, porque te sentís solo. Yo estuve rodeada de gente, pero me sentí sola muchísimas veces. Y no sentía la mano de Dios. No la veía, no escuchaba la voz de Dios, o la escuchaba muy de vez en cuando. Pero sin embargo hay algo que sabía, que Dios estaba al control. Y que si Dios está al control, Él no me falla. Dios nunca, nunca, nunca te va a fallar. Cuando vos ves la obra terminada o el proceso ya que pasó, te das cuenta que Dios siempre estuvo ahí y que Él nunca te dejó, que Él nunca se olvidó de vos. Por eso yo quiero en esta tarde noche, antes de pasar al servicio de la Santa Cena, quiero que levantes tus manos y que le empieces a decir al Señor que te muestre esos sueños que quedaron en el camino. Esas cosas que quedaron, porque cuando pasamos alguna dificultad que nosotros tenemos, hay sueños que se apagan. Y vos decís, no, no es el sueño, es la gente. Son las personas que me rodean. No, son tus sueños. Porque nosotros cuando soñamos también soñamos con personas que nos acompañan, con personas que celebran aún con nosotros. Siempre Dios te muestra algo. Muchas veces decimos, no, esto es mi imaginación. Dios te muestra que entran personas. Yo muchas veces vi entrar personas que no estaban en esta congregación. Y yo decía, ¿será? Y hay algunas que todavía no las veo, pero yo creo que Dios las va a traer. Porque Dios conoce a cada uno y conoce los sueños, conoce los anhelos, pero conoce también el sueño que Él diseñó para tu vida. Y lo que nosotros soñamos no lo soñamos porque nosotros lo queremos. Lo soñamos porque son sueños y anhelos de Dios. Nunca vamos a poder orar por personas para sanidad si primero Dios no nos sana nuestro corazón. Y sabes que el corazón no se sana de un día para otro. Son procesos que Dios va sanando, procesos que Dios va haciendo. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué tenemos que pasar por determinadas cosas. Y sabes que muchos en la Biblia pasaron por vituperio. Muchos dijeron, a Jesús mismo, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz? Pero vos predicás de Dios y mirá cómo está tu familia. Vos predicás de Dios y mirá lo que te está pasando. Vos hablás de un Dios de prosperidad y mirá cómo estás viviendo. Porque el enemigo lo que quiere es robarte es tu identidad y mostrarte que lo que estás haciendo es en vano. Pero vos tenés que seguir soñando. Tenés que seguir creyendo. Hay algo que se me viene a la cabeza. Cuando Polaco hacía su casa en papel. Que eran dibujos, eran bosquejos. Y que se sentaba con su familia y lo planificaba. Y las primeras planificaciones fueron cuando no tenía casa ni techo. Cuando vivía de prestado, iglesia. Porque nosotros a veces vemos siervos parados acá, pero no sabemos de dónde Dios los sacó y el proceso. Hoy están edificando su casa. Y no son multimillonarios. Son gente de trabajo. ¿Qué cosas dejaste en el camino? ¿Qué cosa te quiso enterrar el enemigo? Porque hoy es el día que se tiene que desenterrar. Vení, gordo, vamos a orar.